¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir nuevamente con nosotros esta entrevista a fondo a través de Quinta Visión para toda la Quinta Región. Y hoy con un invitado muy especial, porque la verdad que en el último año y medio es el primer ministro que tenemos en esta entrevista a fondo. Invitamos a muchos otros, pero él dijo voy a estar presente, me refiero al ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias por estar acá en los estudios de Quinta Visión. Muy bien y muchas gracias por la invitación, Bernardo. ¿Dejó algún café pendiente en Valparaíso? Porque ha andado de visita en Valparaíso y también tuvo la posibilidad de compartir esta actividad que es bastante inédita y muy interesante. Sí, dejé 3 cafés pendientes. Tuvimos un café que compartimos con 3 personas que están superando la situación de calle, Marcelo, Eduardo y Juan Pedro. Esto fue en el Café Taucare, donde han replicado esta iniciativa que es de carácter internacional y que tiene como propósito el que cuando uno ingiere un café paga otro para alguna persona que lo necesite. Y eso es muy positivo y lo apoyamos como Ministerio de Desarrollo Social porque entendemos que la solidaridad, desde luego, tienen que hacerle las instituciones, pero también es bueno estimular y propiciar la solidaridad por parte de las personas. Claro, y es importante, ministro, esto cuando estamos en un Chile que lamentablemente tiene algunas crisis. Y entre esas, ¿no es cierto?, muchas veces una crisis de tolerancia, de credibilidad y en último tiempo también esto de la solidaridad. Así que de alguna forma sirve para mirar al otro con otra perspectiva y ayudarlo. O sea, yo pienso que Chile sigue siendo un país muy solidario. En situaciones de emergencia se expresa muy bien. Pero el tema individual. Desde el punto de vista de las personas, incluso en sus juntas de vecinos, organizaciones sociales, son muy solidarias. Pero eso también cohabita con un modo de vida que es muy individualista y que se deja sentir muchas veces y que por lo mismo, y esto especialmente a propósito de la crisis de confianza, sí, de la pérdida de credibilidad de muchas instituciones, es bueno tener conductas y pensar conductas que permitan ir proyectando un país distinto, que yo creo que es lo que demanda la mayoría de la población, un país con nuevas éticas de convivencia. Esto del café pendiente es un pequeño gesto, pero es un gesto que refleja la voluntad de personas de querer tener apoyo y solidaridad respecto de otra persona que está excluida. Las personas en situación de calle, de acuerdo al estándar internacional, es una violación fundamental de derechos humanos, porque para que esa persona llegue a estar en la calle no operó solo una insuficiencia afectiva de esa persona, sino que también hubo una sociedad, un medio que no fue capaz de acoger e incluir. Por tanto, yo, al igual que ustedes, suscribo que Chile requiere pensarse. ¿Y por qué, ministro, llegamos a este punto cuando hasta hace un tiempo, como usted bien lo decía, país solidario, incluso nos decíamos los campeones mundiales de la solidaridad? Era un país que prácticamente se decía no había corrupción, había mucha credibilidad. ¿Por qué llegamos a este punto hoy? A ver, yo lo que creo es que la sociedad chilena, en la sociedad chilena, en mi opinión, cohabitan dos expectativas, y dos expectativas muy legítimas. Una expectativa de convivencia colectiva y solidaria. Las movilizaciones estudiantiles del 2011 que demandan educación gratuita, de calidad, son reflejo de una aspiración genuina de la sociedad de tener patrones de convivencia que permitan la solidaridad institucionalizada desde el punto de vista de la salud, de la educación, incluso de la seguridad social. Si uno revisa las encuestas respecto al sistema de pensiones, la mayoría de los chilenos no está de acuerdo con el sistema de capitalización individual. Favorece más bien, es decir, AFP, favorece más bien un sistema de orden colectivo o solidario. Pero del mismo modo que la sociedad y las personas, las familias, demandan políticas públicas con orientación solidaria colectiva, también le dan legítimo espacio al desarrollo individual. En mi opinión, la política pública, desde el punto de vista del enfoque de derechos, debiese saber equilibrar ese desarrollo colectivo que tiene que resguardar de alguna manera el Estado con un desarrollo individual en términos de posibilidades y oportunidades. ¿Y hoy se está dando eso? Es que yo creo que todas las políticas públicas que ha implementado la presidenta Bachelet en este segundo gobierno
y también aquellas que implementó en el primer gobierno tienen como orientación, como fin, pensar en un Chile con enfoque de derechos, un Chile participativo, con mirada territorial, donde lo solidario y lo colectivo tenga un fuerte componente. No se desconoce lo individual, que es importante, pero tiene que existir esto. Ahora, lo que pasa es que tenemos un orden económico constitucional que consagra la actual Constitución, que es absolutamente subsidiario y desatiende lo colectivo o el rol del Estado. Y ese es un problema estructural a propósito, por ejemplo, de la reforma laboral. Claro. Se legisló por más de un año una reforma donde soberanamente el Parlamento, desde el punto de vista de la representación de la ciudadanía, del pueblo chileno, define un estándar, pero y define un tipo de legislación, pero el Tribunal Constitucional luego dice, de acuerdo a esta Constitución, eso no es atendible. Entonces tenemos un problema, que es que cómo la sociedad puede transitar con enfoque de derecho, desde el punto de vista de legítimos derechos económicos, sociales y culturales, superando esta actual Constitución, que no permite transitar por esa línea. Y ahí surge el proceso constituyente que está siguiendo adelante, ¿no es cierto? Efectivamente, efectivamente. Una de las tres grandes reformas del gobierno de nuestra presidenta son la reforma tributaria, que ya se realizó durante el 2014, y es la que ha permitido provisionar muchos más recursos para gasto social. La reforma en educación, que está cursando, 2015 la ley de inclusión, hoy estamos viviendo la reforma, se va a presentar el proyecto de ley en materia de educación superior, gratuidad, entre otros, regulación del sistema, institucionalidad de las universidades y el proceso de un nuevo sistema de educación pública, digamos que reemplace la actual municipalización. Y una gran y tercera reforma es una nueva constitución que sea reflejo de las expectativas sociales de esta era. Es sabido que la constitución que nos rige tiene un origen no democrático, digamos, surge el año 80. Pero además de tener un origen no democrático, todas las reformas que se le han hecho en estos años, pese a que han sido reformas a tono con la profundización del concepto de democracia, no han permitido superar el Estado subsidiario o la noción, si se quiere, temerosa de la soberanía popular. Y ese es un tema central. Sí, pero en este tema, ministro, han surgido muchas críticas con respecto a este proceso, ¿no es cierto?, constituyente. Incluso últimamente se han dicho de que no responde a la expectativa. Es más, he escuchado en más de una oportunidad que esto ya estaría, como se dice en buen chino, todo cocinado. Que este sería solamente un proceso para aparentar algo, pero que ya estaría prácticamente listo el diseño de la Constitución que se presentaría. ¿Qué le parece a usted esa crítica? ¿Por qué cree que surge esta crítica? Yo creo que son críticas facilistas y malintencionadas desde el punto de vista de este proceso constituyente. Yo pondría el énfasis y el acento en otra dimensión, y que es lo que esa crítica intenta ocultar. La Constitución del 80 es ciertamente una Constitución cuestionable desde el punto de vista de su origen, cuestionable desde el punto de vista de sus contenidos, y creo que ya es un consenso transversal del conjunto de la sociedad que debe existir una nueva Constitución, que nos represente a todos, donde esté la pluralidad del país expresada en sus visiones, que nos permita ponernos a tonos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que permita hacer que el sentido de pertenencia político, que es la democracia, se conjugue correctamente con el sentido de pertenencia social, que es la vivencia de los derechos. La Constitución del 80 no da ese ancho por su origen y su contenido, pero las constituciones anteriores a la del 80, como la del 25, que eran desde luego mucho mejores desde el punto de vista de la representatividad de la sociedad, tampoco fueron constituciones que hayan surgido de un diálogo ciudadano y de una expectativa ciudadana. Pero ahí es donde se coloca el acento, en este diálogo ciudadano que se quiere establecer, en esta creación de grupos que se quieren establecer, porque incluso dice que hasta el proceso ha sido mal guiado. Le coloco un ejemplo. ¿No es cierto? Habían personas que podían postular para ser parte de este proceso, sin embargo, siendo Valparaíso, no podían, se les manda a otra zona con una cantidad de horas, donde no podría cumplir con los requerimientos incluso que establece el mismo proceso.
Desconozco eso en particular. Los facilitadores, los moderadores que van a llevar el proceso constitucional en materia de los diálogos ciudadanos son facilitadores que fueron definidos a partir de los estándares que fijó el Consejo Ciudadano de Observadores, que es muy plural en términos de su composición, y además por la alta dirección pública. Lo que yo sí puedo asegurar, y para mi gusto eso es garantía de transparencia y de legitimidad. Lo que a mí me parece que es importante relevar es que en 200 años de historia republicana, 200 años de nuestro país, nunca antes la ciudadanía había sido convocada a debatir respecto y a pensar cuál es el Chile que se quiere. Y ese es un dato importante. Si uno se concentra en la centralidad, es un dato sustantivo. O sea, no se está pensando en una constitución que sea el resultado de la deliberación y análisis de solo 3, 4 o 10 personas. Se está pensando en un proceso que cada vez genera y concita más adhesiones. Yo quiero destacar que el Hogar de Cristo comprometió su apoyo al proceso constituyente, la Cámara Chilena de la Construcción, es decir, no solo organizaciones sociales, sino que también mundo empresarial. El otro día yo estuve con los pastores y obispos evangélicos que están participando y están convocando el proceso. Le quiero contar que la Fundación Rostros Nuevos de personas en situación de discapacidad mental. Por tanto, este es un proceso que desde el punto de vista de la composición de nuestro país, en mi opinión, es mucho más amplio, rico y plural que los obstáculos pequeños que puedan existir. Y ese es mi punto. Relevar lo fundamental que tiene este proceso por sobre limitaciones que desde luego hay que superar, pero que no empañan la naturaleza del proyecto. ¿Qué opina de aquellos que dicen, ministro, que a lo mejor lo que debiera hacerse es mejorar la Constitución del 80? Yo no estoy de acuerdo con ello. Yo creo que la Constitución del 80 adolece de legitimidad de origen y carece de legitimidad de contenido. Establece un orden constitucional económico, subsidiariedad, que colisiona permanentemente con el enfoque de derecho de las políticas públicas. Y lo voy a poner de esta manera. Chile ha avanzado sustantivamente en materia de protección social en 10 años. Lo hizo con el Pilar Solidario en materia de pensiones en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, lo hizo con el Chile Crece Contigo, que tiene cobertura del 90% de los niños nacidos en nuestro país porque nacen en hospitales públicos, lo hizo desde el punto de vista de la discusión del auge. Sin embargo, todos esos avances han sido a pesar de la Constitución y no gracias a la Constitución. Y ese es un elemento sustantivo. Es decir, si hoy día no se ha podido profundizar y concretizar o materializar la reforma laboral, es a pesar de la Constitución. Y ese es el punto. Porque tenemos un instrumento jurídico, la Carta Magna, que rige la convivencia del país, que no permite pensar en ciudadanía democrática y ciudadanía social en términos de cómo se ordena el país de manera articulada e integrada. Entonces, en esos términos, yo soy de aquellos que creen que más bien la Constitución tiene que ser cambiada, no mejorada la del 80. Ya que estamos hablando del proceso constituyente, hablemos del proceso constituyente indígena. Ahora en mayo ya tiene que comenzar y está referido específicamente a lo que son las etnias en nuestro país. Y en un momento que también es medio complicado desde el punto de vista quizás por lo que pasa en la Araucanía y lo que pasó en algún momento con los Rapa Nui y otras etnias más en cuanto a que piden sus derechos. Yo tengo una mirada mucho más optimista. Lo voy a poner de esta manera. El programa de gobierno de nuestra presidenta Bachelet en materia de pueblos indígenas contempla dos institucionalidades o dos proyectos legislativos digamos, muy significativos desde el punto de vista de profundizar los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de los pueblos indígenas. La creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y de 9 consejos de pueblos indígenas, porque en Chile la ley indígena del año 93, la 19.253, reconoce 9 pueblos indígenas, a saber, mapuches, rapanui, cahuáscar, yaganes, diaguitas, coya, aymara, atacameños, en fin. Ese proyecto que estamos legislando y que la semana pasada fue aprobado en general por la Comisión de Gobierno de la Cámara nos va a permitir tener un Consejo Nacional representativo de carácter autónomo de los pueblos indígenas y 9 consejos, uno por cada pueblo.
De manera complementaria, hemos presentado el proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, que nos va a permitir que la política nacional indígena, que se construya desde la institucionalidad, tenga una ratificación, una validación por los representantes de los pueblos indígenas. Sin embargo, el programa de gobierno establece que tenemos el desafío fundamental de avanzar en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. La mayoría de las constituciones de América Latina, en diferentes formas, intensidades, han incorporado la constitucionalidad de los pueblos indígenas en sus cuerpos constitucionales. Y hay un reconocimiento real. Exacto. En Chile estamos retrasados, pese a los avances que ha habido en restitución de tierra, en tener una ley indígena, en tener identificado y reconocido 9 pueblos indígenas. No tenemos reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, no hemos definido el carácter del Estado desde el punto de vista de los pueblos indígenas, a propósito de una sociedad pluricultural. No tenemos avances en materia de representación política, que es un debate que tenemos que dar. Por tanto, el proceso constituyente tiene que tener 2 rasgos, en mi opinión. Está este proceso genérico que comentábamos hace un rato, al cual estamos convocados todos los chilenos y chilenas a debatir sobre principios y valores, derechos, deberes y responsabilidades e instituciones del Estado, en el que participan todos los chilenos, pero también, como Chile ratificó el convenio 169 de la OIT en materia de derechos de pueblos indígenas, tiene que existir un procedimiento de participación y luego consulta propio y particular de los pueblos indígenas, indistintamente que un integrante de los pueblos indígenas participe en el proceso genérico. Va a existir un proceso participativo indígena para los 9 pueblos que nos permita abordar el estatuto constitucional indígena, que son las materias que yo señalaba. Ministro, pero ¿por qué se retira el proyecto desde el Senado? Lo que pasa, ustedes lo presentan, ¿no es cierto? Pero y nuevamente lo reincorporamos en la Cámara. ¿Por qué retirarlo del Senado y elegir la Cámara? Por una razón de orden práctico, no tiene que ver con ninguna otra medida. Nosotros, cuando presentamos el proyecto de Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y los 9 consejos, los presentamos por la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados. Y el proyecto de Ministerio Pueblo Indígena lo presentamos por la Comisión de Gobierno del Senado. Son institucionalidades que se complementan, es decir, para que exista Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y 9 consejos, tiene que existir ministerio. Lo habíamos presentado, uno en las dos, en el Senado y en la Cámara de Diputados, de manera diferenciada, porque para que se legislaran y en algún momento se cruzaran, porque tienen que pasar a las respectivas otras cámaras. Sin embargo, hay muchos proyectos de ley que se están discutiendo en el Senado, como el voto de los chilenos en el exterior, descentralización, que hacía que el ministerio estuviese muy atrás todavía. Entonces, para optimizar los tiempos, decidimos trasladar el ministerio para la Cámara. ¿Qué significa esto? Que muy por el contrario de retrasar el proceso, lo estamos agilizando y estamos posibilitando una discusión, primero en la Cámara y luego en el Senado, estando los 2 proyectos vistos de conjunto, que permita discutir en armonía la nueva institucionalidad indígena, es decir, teniendo a la vista ministerio y consejos. Hago un paralelo con lo que ocurre con la ley de elección de gobernadores regionales o actuales intendentes. Porque claro, por una parte se está viendo el tema de elección en el Senado y por otra parte se está viendo otro tipo de temas, ¿no es cierto?, de resolución y de tema económico que todavía no han ingresado, pero por la Cámara de Diputados. Entonces, como bien usted lo dice, eso retrasa. Y hoy día con esto como que se ordena un poco el asunto. O sea, yo no sé si retrasa, porque uno cuando más bien no, el propósito de presentarlos uno en cada Cámara y que después se crucen es precisamente para que no haya retrasos, porque eso permite que estén legislándose y en algún momento se crucen. Sin embargo, como tenemos en el Senado, los senadores no es que no estén haciendo nada, sino que están legislando otros proyectos. Para optimizar los tiempos, trasladamos a la Cámara y se van a legislar de conjunto. Ahora, destaco algo y quiero volver sobre el proceso constituyente. Perdón, que me parece cortito. ¿Esto implica que tendremos ministerio de pueblos indígenas antes de que termine este gobierno? Esa es nuestra expectativa y estamos trabajando con esa temporalidad. Nuestro compromiso es poder tener en el gobierno de la presidenta Bachelet el Ministerio de Pueblo Indígena, el Consejo Nacional y los 9 consejos de pueblo indígena. O sea, estamos trabajando con esa velocidad, con esa celeridad y con ese sentido de urgencia, porque entendemos que en materia indígena no podemos
retrasarnos, tenemos que trabajar. Y créanme que este proceso ha sido un proceso, en mi opinión, impecable desde el punto de vista de su trayectoria, porque los dos proyectos, tanto el de ministerio como de consejos, están antecedidos por una consulta indígena de carácter nacional, donde en base a la buena fe los pueblos indígenas se pusieron de acuerdo respecto de cuáles eran los contenidos fundamentales de esos proyectos. Entonces ha habido una trayectoria que legitima los proyectos, que esperamos legislarlo y creemos que es complemento con el proceso constituyente indígena. Ya. Y se lo digo ahí porque, y esto para que no haya confusión, el convenio 169 de la OIT establece en su artículo 6 procesos de consulta previa. Nosotros hicimos para la creación del Ministerio de Pueblo Indígena y de los consejos, en los 9 y el Consejo Nacional, un proceso de consulta previa que tiene un cierto estándar, en términos de convocatoria, información, asesoría, en fin, donde tiene que estar muy bien reglamentado. El mismo convenio 169 establece en su artículo 7 procesos participativos. ¿Qué significa? Pensando esto como equivalencia del proceso constitucional en el cual participamos todos los chilenos, ese proceso tiene encuentros autoconvocados, cabildos provinciales, cabildos regionales, y después de todo este proceso emanan las bases constitucionales, las bases ciudadanas constitucionales para la elaboración del proyecto de constitución. En el caso del proceso participativo constituyente indígena, hay un proceso de carácter nacional donde participan los pueblos indígenas, donde sus representantes, donde se discuten derechos colectivos y derechos individuales de carácter indígena, y donde tenemos un consejo de observadores, el consejo de seguimiento y consultivo, que está conformado por la OIT, las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas, la UNICEF y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que nos da la garantía y legitimidad del proceso en términos de cómo se desarrolla. De ese proceso emana el Estatuto Constitucional Indígena. Y eso también vale para la elaboración del proyecto de nueva Constitución. Ahora, con una salvedad. En el proyecto o anteproyecto de nueva Constitución, los contenidos indígenas ahí tienen que ser consultados. Es decir, lo que estamos haciendo ahora es la fase de participación. Cuando se textualice, se hace esa consulta respecto de eso. Consulta indígena, respecto de las materias de afectación indígena. Me parece interesante, mire, nos deben quedar 3 minutos y nos hemos alargado. ¿Sabes por qué? Porque uno cuando viaja al extranjero se da cuenta que en otros países es totalmente diferente el trato hacia sus pueblos originarios. Y que aquí en Chile nosotros, sin duda, todavía estamos muy en deuda. Entonces, me parece interesante poder centrarnos en esto, sabiendo que además en nuestra región hay muchas comunidades de diferentes pueblos indígenas que están ayudando al desarrollo no solo de su cultura, sino que también de esta región. Ministro, lo señalamos ya casi para ir terminando. Usted habló de reformas estructurales importantes para el gobierno. Entonces, ¿pero por qué queda la impresión que como que no han calado? Porque uno ve las encuestas y la presidenta lleva prácticamente un año con menos de 30%, el gobierno también lleva una baja valoración desde el punto de vista de estas encuestas. ¿Por qué les preocupa eso a ustedes como gobierno? Yo creo que las encuestas reflejan coyunturas, en momentos precisos, no reflejan intenciones de adhesión, de respaldo de la ciudadanía en miradas más prolongadas. Porque a mí no me cabe la menor duda, y en esto quiero ser muy categórico, que la presidenta tiene infinita más adhesión ciudadana que lo que reflejan las encuestas. Yo lo veo a diario cuando me tocan actividades, los cariños, las consideraciones que expresa la gente, los adultos mayores, las dueñas de casa, las familias respecto de la presidenta y su gestión. Pero agrego algo, yo creo que las reformas que estamos haciendo, se hace mucho en términos ciudadanos. Voy a poner un ejemplo. El 2016 vamos a comenzar con la extensión del Chile Crece Contigo, que hoy día llega hasta los 4 años y vamos a llegar hasta los 5, en programas de salud mental para niños y en un programa especial para el juego en los niños. El 2017 vamos a extender esto hasta los 7 años y el 2018 llegaría hasta los 8 o 9 años de edad. En paralelo, este año con la ley de presupuesto que se discutió el 2015 amplió la cobertura al subsidio único familiar del 40% de las familias más vulnerables al 60%. Es decir, una familia que tiene 3 hijos le llegan 30.000 pesos por 3 años durante cada mes, lo cual es significativo y está provisionado en la ley de presupuesto. Lo que pasa es que en paralelo también estamos haciendo un conjunto de reformas que son necesarias, que son demandadas por la ciudadanía, que hay que implementar, como la educación, la tributaria, la reforma laboral,
y que tiene detractores en los medios de comunicación que las invisibilizan o las distorsionan desde el punto de vista de su contenido. Pero, por ejemplo, usted me habla del tema de la reforma educacional y ya hay en marcha los propios estudiantes que la pidieron que no están de acuerdo con eso. De acuerdo, pero yo también le puedo decir que, así como hay estudiantes que tienen discrepancias desde el punto de vista del contenido, le puedo decir que cuando se comenzó a aplicar la gratuidad, uno veía los rostros de felicidad de estos 160.000 jóvenes que tenían gratuidad y de sus familias. Entonces yo, en mi opinión, estas políticas con enfoque de derecho y las medidas que estamos implementando en su momento van a madurar desde el punto de vista de la satisfacción con mucha más nitidez. Ministro, ha sido un gusto conversar con usted y tenerlo acá en los estudios de Quinta Visión. Muchas gracias por la invitación, un agrado. Él es el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, que ha conversado con nosotros y por supuesto con usted en esta entrevista a fondo. Que esté muy bien usted y su familia.